Un saludo para todos, bienvenidos una vez más a esta serie de encuentros sobre el uso pedagógico del material de matemáticas del PTA Material Press. Yo soy Gustavo Sanabria y hoy pues vamos a hacer un recorrido sobre el uso de este material, sobre todo el de grado primero. Entonces, este material de grado primero, módulo B, se llama La Piñata y hoy lo vamos a recorrer y vamos a ver especialmente lo que es el trabajo con los centros de aprendizaje. Entonces seguimos con el trabajo de planear clases. Bueno, los objetivos, tenemos un objetivo general y unos objetivos específicos. Vamos a reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PTA Press a través de una situación problemática que se presenta en el módulo B de grado primero, sobre todo la parte de descontextualización, que es la que vamos a ampliar, y explicar los aspectos más relevantes que deban considerarse para planear y el desarrollo de cada una de estas etapas, sobre todo la descontextualización de una secuencia didáctica como esta. Además, reconocer alguna de la fundamentación teórica que se encuentra detrás de la construcción de este material para el área de matemáticas. Bueno, bienvenidos y adelante. Bueno, el contenido que vamos a trabajar es la etapa de comprensión, la etapa de descontextualización, son los centros de aprendizaje. Ahí estaremos trabajando específicamente en el centro 1, denominado o titulado Lluvia de Tomates. Haremos una breve descripción de la etapa de resolución de la situación problema y sobre la etapa de reflexión. Bueno, esta es la carátula del módulo B, La Piñata, ¿verdad? De grado primero, que vamos a trabajar hoy específicamente. Bueno, entonces es importante siempre conocer la estructura de la secuencia didáctica que se presenta en estas guías. Es muy importante saber que esto está ligado con el enfoque de resolución de problemas descrito por Polya, que consta de 4 fases, que son la comprensión del problema, la concepción de un plan, la ejecución del plan y la visión retrospectiva. Estas etapas se evidencian de forma clara en la secuencia didáctica de estas guías y vamos a ir haciendo pues las aclaraciones pertinentes sobre cada una de ellas. Entonces, la secuencia didáctica está dividida en 3 etapas: la primera de comprensión, la segunda de descontextualización, donde están los centros de aprendizaje, la etapa de resolución de la situación problema y la etapa de reflexión. Pues estas, por ejemplo, la etapa de comprensión tiene unas subetapas como son la presentación del contexto, la presentación de la situación problema y la construcción del esquema. Entonces, importante conocer este enfoque de resolver problemas de George Polya. Sabemos que ese libro que hizo, que se llama Cómo plantear y resolver problemas en español, tiene 4 capítulos o 4 partes, que son la primera en el salón de clases, la segunda que es cómo resolver problemas, la tercera es un breve diccionario de heurística y la última donde están los problemas, sugerencias y la mayoría de las soluciones. Entonces, el primer capítulo, la primera parte, trata sobre la motivación y de cómo ayudar al estudiante y que éste, a través de la imitación y de la práctica, pueda ir desarrollando sus habilidades. En el segundo capítulo es la ejemplificación, el diccionario heurístico, donde se encuentran algunas estrategias que pueden ser muy útiles a la hora de resolver los problemas que se plantean. Y la cuarta parte, pues a practicar con los ejercicios que allí se colocan. La ejemplificación, pues es donde George Polya coloca esas 4 fases o etapas para resolver un problema, que son comprender el problema, concebir el plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida. Para comprender el problema es importante hacernos algunas preguntas como cuál es la incógnita, cuáles son los datos, cuál y cómo es la condición. Para concebir el plan, pues siempre es bueno que se compare con una situación anterior o con un problema similar que se haya resuelto con anterioridad. Para la ejecución del plan, pues ejecutar y observar los resultados, comprobando los pasos a medida que se avanza. Y examinar la solución obtenida, pues es la visión retrospectiva, donde se verifica el resultado o el razonamiento obtenido. Entonces, muy interesante esta parte. También sabemos que el diccionario de heurística es muy importante por las estrategias que allí se encuentran y nosotros pues podemos recurrir a cualquier banco de heurísticas. En este caso tenemos heurísticas de visualización, exploración y reformulación.
Visualización, bueno, utilizar códigos de texto, de color, subrayado, utilizar material concreto, dibujos o diagramas, que es una de las heurísticas que se utiliza en el material PRES, sobre todo en el uso del material manipulativo. Hacer listas o tablas, utilizar el modelo de barras, entre otros. El ensayo y error, planificar o personificar acciones, buscar patrones y hacer suposiciones en cuanto a las heurísticas de exploración. Y reformulación pues tiene que ver con reformular el problema, decirlo de otra manera, pensar en un problema más sencillo que se haya resuelto y que este pueda estar contenido dentro del que tenemos, pensar en un problema parecido como decíamos anteriormente o trabajar hacia atrás. Entonces, interesante que nosotros tengamos heurísticas o estrategias para resolver los problemas. Bueno, entonces siempre hay preguntas que quedan en el aire, como por ejemplo, cómo han implementado el material en los establecimientos educativos, cómo están estructurados estos materiales, cómo se verifican los aprendizajes, entre otros. Es importante siempre que se discutan los conocimientos previos con toda la clase, pues para que los estudiantes siempre estén inmersos o se identifiquen con el contexto de la situación problema. Bueno, llegamos a la primera etapa de comprensión, que puede ser llamada también exploración, como la hemos conocido en años anteriores al realizar las guías o nuestras planeaciones diarias. Entonces aquí están las subetapas que les había dicho: la presentación del contexto, la presentación de la situación problema y la construcción del esquema. Bueno, interesante que recordemos las subetapas de la etapa de comprensión para la situación problema, ¿no? Entonces tenemos la presentación del contexto. Aquí nos habla de reconocer saberes previos, familiarizarnos con el contexto. Entonces se deben tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y complementar la presentación con apoyos visuales o de otro tipo, por ejemplo usando las imágenes que aparecen en la guía. Para la presentación de la situación problema, pues aquí habla de una lectura, de una familiarización con esa situación, y lo importante antes de seguir a la siguiente subetapa es identificar la tarea que se debe realizar. Entonces, una vez esté claro el contexto y el vocabulario que les pueda causar dificultades a los estudiantes, se presenta la situación problema mediante una lectura, siempre acompañada con material de apoyo, y se busca que los estudiantes determinen cuál es la tarea a realizar. La última subetapa es la construcción del esquema. Esta etapa finaliza con la realización de un plan de acción mediado por un esquema. Este esquema de solución el docente ya lo tendrá listo, pero se va a ir construyendo con los estudiantes en la clase, apoyándose en las ideas. Esta etapa corresponde a las primeras dos fases de resolución de problemas descritas por Polya, a saber, la comprensión del problema y la concepción de un plan. Más adelante también vamos a ir ampliando y hablando un poco más sobre estas fases de resolución de problemas. Bueno, entonces es importante reconocer dentro de la teoría de las situaciones didácticas la situación de acción. Entonces, la teoría de Brousseau plantea una tipología de situaciones didácticas. Cada una de ellas debe desembocar o debería desembocar en una situación adidáctica, es decir, en un proceso de confrontación del estudiante ante un problema dado, en el cual construirá su conocimiento. Dentro de las situaciones didácticas tenemos las siguientes: la situación de acción. Esta consiste básicamente en que el estudiante trabaje de manera individual con el problema, aplique sus conocimientos previos y desarrolle un determinado saber. Es decir, el estudiante individualmente interactúa con el medio didáctico para llegar a la resolución de problemas y a la adquisición de los conocimientos. Bueno, entonces, importante reconocer la situación de acción. Es un trabajo individual del estudiante donde se pone frente al problema, se familiariza con él y realiza las actividades que sean necesarias para ello. Entonces, llegamos al material y vemos que se describe la situación problema y los objetivos de aprendizaje. Entonces, aquí nos dicen cuál es la situación, de qué se trata y qué deben hacer los estudiantes, ¿verdad? Entonces, fíjense que la situación problema que se le plantea a los estudiantes es que deben elaborar una piñata con su contenido y decorarla según criterios predeterminados. Los objetivos de aprendizaje de la situación problema, la piñata de números o de cualquier otra situación siempre se van
a colocar, siempre los vamos a ver. En este caso habrá objetivos asociados al pensamiento numérico, estarán los derechos básicos de aprendizaje también establecidos y los objetivos asociados al pensamiento espacial. Más adelante veremos cuáles son los objetivos que están asociados estrictamente a nuestro centro de aprendizaje número 1. Situación problema, pues aquí leemos y nos explican paso a paso cuál es la situación y qué debemos hacer, con qué debemos contar, cuáles son las reglas del juego y qué materiales vamos a incluir. Bueno, entonces ya después de que nos hemos familiarizado con la situación y hemos identificado la tarea, se necesita que se respondan algunas preguntas de manera individual. Por ejemplo, al estudiante le es familiar la situación, por qué, cuál es el problema, cuáles son los elementos importantes de la situación, qué tipo de actividades o acciones nos solicita resolver la situación, cómo vamos a resolver la situación, qué insumos y materiales necesitamos para resolverla, cuál es la tarea que se pretende realizar. Es importante retomar o continuar la lectura de la situación problema si hay algunas de estas preguntas que no se llegan a responder. Como les decía, es importante determinar la tarea que se va a realizar y el tipo de resultado que se espera obtener. Importante tener en cuenta las memorias colectivas. Bueno, entonces aquí tenemos un primer indicio del esquema. Nos dicen que la necesidad de construir un esquema, que existe esta necesidad para posibilitar la resolución de la situación. Entonces, ¿qué condiciones debemos tener en cuenta si queremos solucionar el problema? Entonces nos plantean que inicialmente coloquemos la tarea a resolver y alrededor de ella aquellos elementos fundamentales que son necesarios para resolver la tarea. Entonces este es el esquema de la situación problema, la piñata de números, donde aquí está la tarea a resolver, que es elaborar la piñata y jugar a la piñata de números. Tenemos determinar el número de tarjetas de colores para meter dentro de la piñata, ¿verdad? Tenemos la decoración que debemos colocar al lado de la piñata y las hojas de puntaje, porque se necesita determinar en cada juego el puntaje de cada jugador y del ganador. Bueno, llegamos a la etapa de descontextualización, que son los centros de aprendizaje, donde se va a desarrollar estas actividades que nos aíslan un poco de la situación problema, pero que van a ser importantes y necesarias a la hora de resolverlo. Entonces, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.